Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de la conferencia Feel My Pain, invitado por ACUEM, Universidad de los Andes, Valera, extensión Dr. Romer Rubio. Ya me presenté, mi nombre es Víctor Gallo, el día de ayer. Vamos a recapitular un poco acerca de lo que hablamos el día de ayer con respecto a los objetivos de estas ponencias, como son comprender las diferencias entre el dolor neuropático y el dolor somático, aprender a realizar una correcta anamnesis y un examen físico apropiado para diagnosticar ambas patologías, y luego instaurar un correcto tratamiento de ambas entidades, porque el tratamiento inapropiado pues traería condiciones catastróficas para el paciente, o por lo menos cronificarían su dolor, el caso del dolor agudo. Tenemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, como dijimos ayer. Emocional, ya vamos a ver por qué es emocional, la cual indica un daño inminente o potencial de un tejido. Es un mecanismo de detección y protección. ¿Por qué? Porque al detectar el dolor, el cuerpo inmediatamente hace una respuesta de retirada, de manera de un arco reflejo. A muchos nos ha pasado, pues, cuando sufrimos un pinchazo, un golpe, de una vez retiramos la extremidad afecta. Este dolor, el dolor somático, ya entendido que es el dolor somático es el producido por un estímulo directo de nociceptores ante el daño de un tejido, órgano o sistema. Un pinchazo, una cortada, una contusión, cualquiera de estas noxas que puedan afectar alguno de los tejidos, principalmente la piel, que es la que nos brinda una mayor cantidad de información por la cantidad de receptores que tiene, al igual que las articulaciones, los huesos, los músculos. Todos estos tienen estos nociceptores que ante el daño de un tejido envían información a través de vías aferentes al sistema nervioso central, al cerebro a través de la médula espinal. Esta estimulación de nociceptores produce un estímulo a la corteza cerebral que genera una respuesta protectora. Esa respuesta protectora era la que les comentaba del retiro de la extremidad ante un pinchazo. Esta retirada o esta respuesta es codificada por los nociceptores que determinan la localización del dolor o de la injuria, el tipo e intensidad del estímulo. Somos capaces de discernir si es una aguja, si es un cuchillo, si es un martillo, si es un caucho, si es un traumatismo con un palo, con un tubazo, con lo que sea que suframos el traumatismo. Son células súper especializadas que tienen esta capacidad de localizar, ver el tipo e intensidad del estímulo. Luego de que se produce la noxa, son producidas por este nociceptor y son conducidos por fibras mielinizadas tipo A delta y fibras no mielinizadas tipo C. En las fibras A delta se envía más rápido la información debido a que por ser mielinizada en cada vaina de mielina, entre vaina y vaina, hay los conocidos nódulos de Ranvier y ahí hacen saltos de información y la información de verdad viaja de manera súper rápida hacia el sistema nervioso central. Ellas llegan, acá tenemos la distribución de acuerdo a la laminación de la médula espinal. Como recordaremos, la médula está dividida en láminas de acuerdo a las funciones que tienen cada axones a cada célula o a cada neurona o a cada axón que discurre a través de ella. Tenemos que las fibras A delta van a llegar al núcleo posteromarginal, que es la lámina 1, mientras que las fibras no mielinizadas tipo C van a llegar a la lámina 2. Ellos tienen esa especificidad para cada estímulo. Tenemos los receptores para el frío, para el calor, para las contusiones, para las
heridas cortantes. Cada uno tiene especificidad para hacer sentir estímulos distintos hacia el sistema nervioso central. Esto va a llegar hasta el homúnculo. El homúnculo sensitivo, y de ahí efectuar una respuesta a la extremidad o al sitio afecto por la noxa. Hay algunos que no son específicos y pueden enviar al cerebro cualquier cantidad de información mezclada, como que de repente te pinches con una aguja y alrededor del pinchazo de la aguja sientas dolor, o sientas calor, o sientas otra cosa que no sea el estímulo del pinchazo de la aguja. Acá vemos como una aguja está atravesando la piel. Al romper la piel solamente, se producen prostaglandinas, bradiquininas y potasio, se liberan. Ellas, a la vez que se estimulan los mastocitos, ellas me estimulan las neuronas de los nociceptores por la señal de una noxa, por las 3 vías, por contacto directo, por estimulación de los mastocitos y por la lesión de los vasos sanguíneos. Se interrelacionan las 3 vías de producción del dolor o de transmisión de la señal hacia el ganglio de la raíz dorsal y de ahí a la médula espinal, a las láminas que ya habíamos dicho. La ruptura de los vasos sanguíneos también produce una estimulación, forma parte de la estimulación de los nociceptores. Ellos llegan a la raíz dorsal y de ahí transmiten la señal hacia el homúnculo sensorial. Acá vemos cómo se transmite la información y vemos cómo hay varias vías que transmiten el estímulo doloroso. Tenemos las vías directas, las vías inhibitorias, tenemos la vía espinotalámica, que es la que nos va a dirigir hacia el homúnculo sensitivo, el estímulo, mientras producimos a la vez del estímulo noxal o de la noxa que nos producimos el arco reflejo, que estaría dado por esta flecha amarilla que tenemos acá abajo en el asta anterior de la médula espinal, donde se encuentran las motoneuronas alfa encargadas de los arcos reflejos. Y también a este nivel llega información al tálamo directamente, de ahí a la corteza cerebral, llega a distintas estructuras como el sistema límbico también. El daño por la injuria no puede ser prevenido en una primera instancia, porque ustedes, aparte de evitar pincharse con una aguja, no estando cerca de una aguja, no pueden evitar pincharse. El daño inicial ya queda producido y solo podemos evitar el mantenimiento del contacto con ese agente causal o con esa lesión, con esa noxa. Lo que hacemos es, por dolor y el arco reflejo, retirar la extremidad. Hago este recalco porque al principio dijimos que era un mecanismo protector y ustedes se preguntarían cómo el dolor es un mecanismo protector. Pues de esta manera. Aparte de ello, las vías espinotalámicas en su trayecto, algunas fibras conducen información al sistema límbico y por eso producen una respuesta emocional, por eso nos molestamos, por eso lloramos al momento de producirse una lesión en nuestro organismo o sistema. Esto son mecanismos de supervivencia del ser humano para que quede memoria en nuestro organismo, memoria involuntaria de cosas que no podemos realizar o cosas que nos van a lesionar. Por ejemplo, imaginemos a un niño que no tiene la capacidad de razonar que un enchufe puede producirle un corrientazo, que una aguja, es primera vez que ve una aguja, puede causarle un dolor, un pinchazo. Pues al niño pincharse la primera vez con una aguja, o meter el dedo o tocar corriente o algo que le produzca dolor,
eso, al estimular el sistema límbico, va a crear una memoria emocional dentro del organismo y el niño va a saber por ese medio que no va a poder tocar eso porque le va a producir dolor y va a ser una sensación desagradable. Por eso son medidas protectoras del cuerpo, desde todo punto de vista, tanto física como emocional, aparte de química, por la cantidad de neurotransmisores que libera. El dolor agudo, luego de producido el daño, se manifiesta como un mecanismo de reparación y evitar más lesión sobre la zona afecta. ¿Por qué? Imaginemos que nos cortamos un brazo, o tenemos una cortada en el brazo, mejor dicho. ¿Qué va a pasar en esa zona en el momento que está cicatrizando? Aparte de ponerse hiperémica, roja, nos va a producir dolor. Eso nos indica a nosotros que no podemos tocarnos esa área porque esa área está lesionada y se está reparando. Es ahí que la medida de que las heridas sanen es que el dolor va disminuyendo. Si el dolor va en aumento, significa que, la noxa o se ha mantenido o hay otra noxa que está produciendo dolor, bien sea una infección, un hematoma, una expansión del tejido, o quedó un cuerpo extraño dentro del tejido, y eso nos perpetúa el dolor, o no nos perpetúa, nos prolonga el permanecer el dolor, y tenemos nosotros como médicos de sospechar de que la noxa no se ha eliminado. Hay un proceso que se llama sensibilización periférica. Esta causa hiperalgesia, pero hiperalgesia primaria, no como en el caso del dolor neuropático. Esta es una hiperalgesia que se produce por cambios de transducción, de la sensibilidad de transducción de los receptores, por el aumento de los canales de sodio. Al aumentar los canales de sodio, aumenta la despolarización de los nociceptores periféricos, lo hace más sensibles a la producción de una respuesta ante cualquier estímulo. Entonces, por eso, cuando nos tocamos alrededor de una herida, tenemos más dolor que el habitual. ¿Por qué? Porque aumenta, ya saben que deben decir que es porque aumentan los receptores, aumenta la transducción, la sensibilidad de la transducción de los receptores por el aumento de los canales de sodio en el área periférica donde se produjo la noxa. ¿Cómo qué? Como mecanismo de protección también, para ayudar a que se regenere el tejido. Hablamos de manejo no farmacológico directamente, para no hablar acerca de la anamnesis y del examen físico. ¿Debido a qué? Debido a que, a diferencia del dolor neuropático, en el dolor somático ya hay un trauma, hay una noxa, que por lo general es evidente. Tenemos una herida, tenemos un hematoma o tenemos un área de dolor, y el paciente, al momento de interrogarlo, te va a decir: doctor, me pegué con un martillo, me piqué con una aguja, me atravesé el dedito chiquito con una puerta, caminando sin luz, iba caminando y me llevé el dedito pequeño del pie con la mesita de noche. Eso es muy frecuente, extremadamente frecuente. Y por lo general el paciente te va a referir esa sintomatología, es muy evidente. Y al examen físico, pues también vamos a tener zonas de dolor en el sitio donde se produjo la lesión y tenemos el antecedente de la lesión. Vamos a tener hematomas, vamos a tener aumento de volumen de acuerdo al sitio donde se produjo la lesión. El examen físico, el interrogatorio, va a ser basado al sitio donde se produjo la lesión. Sabiendo esto, vamos a proceder al manejo no farmacológico del dolor somático. El manejo no farmacológico consta de una dieta adecuada, no aumentar de peso mientras el paciente está de reposo, comer sano, no comer frituras, no comer grasas, no comer cosas que puedan empeorar su condición metabólica, controlar el peso para evitar un síndrome metabólico, el control de la patología de base en el caso de que un paciente sea diabético, sea hipertenso, debido a que estas estructuras cambian el patrón de dolor o pueden empeorar la resolución de la patología dolorosa del paciente. Y la fisioterapia es fundamental también, al igual que en el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque en el dolor neuropático, la fisioterapia nos ayuda a mejorar el dolor. Aquí nos va a evitar que se nos cronifique el dolor y que
las estructuras lesionadas puedan sanar de manera adecuada. Poniendo como ejemplo otra vez, nos cortamos acá el antebrazo, y si nosotros no damos fisioterapia, no comenzamos con movilización de las estructuras lesionadas, a la movilización o el masaje del área cicatrizal, vamos a tener cicatrices retráctiles, piel que se adhiere a las fascias, a los músculos, y el paciente va a comenzar a presentar dolor debido a que la noxa inicial cicatrizó, pero quedó otro estímulo noxal o otro estímulo doloroso que es debido a un mal tratamiento fisioterápico de la lesión que se produjo. Esto es en cuanto a la lesión noxal, a lo que te produjo la lesión. Aparte que la estimulación con corriente farádica, con corriente galvánica, con todas estas estructuras, con terapias locales de frío, disminuyen la vasodilatación, disminuyen la liberación de bradiquinina, de la liberación de las sustancias dentro de los mastocitos, nos disminuyen la reacción local, la fisioterapia también. Por eso es fundamental. Tenemos acá la escala de la OMS del manejo del dolor, donde vamos a manejar un dolor leve, moderado a severo. En el dolor leve, esto es basado en la escala visual análoga, que es bastante subjetiva, pero de no tener ninguna otra escala de evaluación, pues utilizamos la escala visual análoga. En la primera escala vamos a utilizar el paracetamol y AINES, otros AINES. El paracetamol es un AINES, pero no se cuenta dentro de la familia de los AINES debido a que él no tiene efecto antiinflamatorio y no produce las mismas complicaciones o los mismos efectos adversos que nos puede producir un AINES. Podemos combinar el paracetamol con un AINES y con otros coadyuvantes. ¿Cuáles son los coadyuvantes? Por ejemplo, los corticosteroides, la dexametasona, la betametasona, la metilprednisolona, son esteroides antiinflamatorios que nos pueden ayudar a disminuir el dolor y la inflamación en el caso de la primera escala. No utilizarlos de primera línea. La primera línea es el paracetamol y los AINES en una escala visual análoga de 1 a 4. En la segunda línea vamos a combinar este paracetamol y los AINES con opioides menores. ¿Cuáles son los opioides menores? La codeína, el tramadol y el dextropropoxifeno. Estos los podemos combinar. El dextropropoxifeno se utiliza muy poco. Tenemos más frecuente o mayor comúnmente utilizado el tramadol y la codeína. El tramadol tiene mayor facilidad porque vienen en presentaciones de 100 y 50 miligramos y se utiliza de manera más práctica al momento de que no viene combinado como la codeína. Esto lo voy a decir dentro de un momento. Tenemos medicamentos que combinan paracetamol con codeína, paracetamol con tramadol. Tenemos otros que combinan diclofenac con codeína. Y tenemos igual los coadyuvantes, que son los mismos esteroides, corticosteroides. Los opioides menores también vienen solos, como el tramadol, como yo les había dicho, o pueden venir combinados con paracetamol o con diclofenac entre los AINES. Si no tenemos la combinación si no viene en la presentación farmacológica el opioide, combinado con paracetamol o con AINES, podemos utilizar el tramadol, que viene solo, con paracetamol o con meloxicam o con otro tipo de AINES. Luego, en la tercera y cuarta escala, que quedaría con una escala visual análoga de 7 a 10, dolor severo, dolor de cáncer, dolor postoperatorio, podemos utilizar opioides menores combinados con opioides mayores, paracetamol y AINES, con los coadyuvantes, al igual que los corticosteroides. Los AINES son la primera línea en el dolor agudo, son de venta libre y con esto tenemos que tener cuidado con lo que sean de venta libre. ¿Por qué? Porque al ser de venta libre
todos ya sabemos la consecuencia de que cualquiera pueda conseguir un ibuprofeno, un diclofenac en la calle. Todos tenemos un familiar o tenemos un amigo que le duele la cabeza y va y se toma un diclofenac, se toma un ibuprofeno. Y esto puede tener consecuencias graves. ¿Por qué? Porque los AINES disminuyen la producción de prostaglandinas protectoras, como es la I2. Y eso nos puede llevar a complicaciones crónicas, tal es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, los países industrializados, donde la gente tiene mucho más acceso a estos antiinflamatorios no esteroideos, y hay casos una casuística bastante alta de pacientes con insuficiencia renal o hepatitis medicamentosa gracias al uso indiscriminado de los AINES. Eso es lo que llamamos toxicidad. Toxicidad con los AINES. Los AINES de manera indiscriminada, con su uso de manera indiscriminada, producen toxicidad. Otra toxicidad muy frecuente que producen es la toxicidad gastrointestinal. Desde irritaciones de la mucosa gástrica, pasando por úlceras gástricas sangrantes, hasta úlceras gástricas o duodenales perforadas que llevan al paciente a intervenciones quirúrgicas en el caso de diagnosticarse a tiempo, e incluso complicaciones mayores, incluso la muerte del paciente si se perfora una úlcera y el paciente no es llevado a una sala de operaciones de manera inmediata. Varios pacientes he visto con esta complicación por el uso indiscriminado por parte de ellos e incluso por parte de algunos colegas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la combinación de los AINES? El sumar AINES, colocar, por decirte un ejemplo, no son estos principalmente los que no funcionan, es que los AINES combinados entre sí, si tú le sumas un diclofenac a un ibuprofeno y un meloxicam y un ketorolac, no es que te va a producir 4 veces más analgesia que si te tomaras un solo ibuprofeno. No. ¿Por qué? Porque al llegar estas moléculas al terminar su metabolismo y degradarse al ingrediente activo, ellas van a actuar en receptores muy similares. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que el cuerpo percibe que hay una cantidad elevada de este medicamento en el área y percibe que puede intoxicarse y hace una regulación a la baja, esconde el receptor. En vez de producirnos más analgesia, lo que nos va a evitar es que se produzca la analgesia en sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo en su sabiduría nos va a evitar cualquier lesión y eso nos está cuidando hasta de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si ve tanta concentración en sangre, presume o asume, o en el área donde está actuando, que la cantidad de fármaco es muy elevada y en vez de producirnos un alivio, nos va a producir una noxa. En vez de ayudarnos, estamos lesionando al paciente, en el caso de hacer una combinación inadecuada con los AINES. ¿Con qué podemos combinar los AINES? Con paracetamol o acetaminofén. Una es la molécula europea y la otra es la molécula americana. Las dos actúan de igual manera. La dosis máxima es de 2.5 gramos al día. ¿Qué pasa con la dosis máxima? La dosis máxima puede ser hasta 4 gramos al día, pero como existen dentro de nuestra población esas personas que consumen de manera indiscriminada los AINES y personas que consumen alcohol también eventualmente todos los fines de semana, pues eso va causando una lesión hepática y puede llegar a un estado de hepatotoxicidad si se combina con los 4 gramos de paracetamol al día, que luego de 4 gramos sí produce hepatotoxicidad per se, pero si le damos los 4 gramos y tenemos asociada la lesión hepática por alcoholismo o por consumo indiscriminado de AINES que también se metabolizan en el hígado, pues vamos a causarle una hepatitis
medicamentosa al paciente, e incluso podemos llegar a causarle una cirrosis hepática medicamentosa al paciente que es irreversible. Dentro de los AINES tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2 y los inhibidores no selectivos de la COX-1 y la COX-2. ¿Qué diferencias tienen ellos de acuerdo a lo que actúan y a lo que bloquean? Esto lo vamos a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. Ahorita tenemos que el dolor es producido por la liberación de prostaglandinas, algunas producidas directamente por la lesión y otras que sencillamente están circulando en el cuerpo para recambiar o proteger el tejido en los recambios celulares que se hacen. Cuando los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular son degradados por la fosfolipasa en ácido araquidónico, ellos nos pueden producir a través de la ciclooxigenasa endoperóxidos cíclicos, como son las prostaglandinas y los tromboxanos. También leucotrienos, pero ahí tiene más acción la lipoxigenasa. Tenemos la prostaglandina G2 y H2, que de ellas se van a derivar los tromboxanos, las distintas prostaglandinas y la prostaciclina I2, que es la prostaglandina protectora tanto del tejido renal, del tejido cardíaco, como del tejido gástrico. Al inhibir, y es por eso que hablamos aquí, en los corticosteroides, que son los coadyuvantes, actúan a nivel de la inhibición de la fosfolipasa, mientras que los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Si inhibimos todos los prostaglandinas y tromboxanos, aparte de inhibir los estímulos, las prostaglandinas producidas por el estímulo noxalo, por la lesión, vamos a inhibir también las prostaglandinas protectoras como la prostaciclina o prostaglandina I2. ¿Qué pasa? Y acá está el tromboxano A2, que es el que ayuda o fomenta la agregación plaquetaria. Es aquí que en el caso de los procesos virales tipo dengue no podemos dar AINES a los pacientes, porque si tenemos un estado de hipocoagulabilidad, al inhibir el tromboxano A2 dando AINES, fomentamos el sangrado de los pacientes. Entonces, recapitulando, los AINES antiinflamatorios no esteroideos metabolizan el ácido araquidónico, inhiben la ciclooxigenasa, que ella a su vez metaboliza el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxano. Los corticoides inhiben a la fosfolipasa y no se forma ácido araquidónico a través o teniendo como base los fosfolípidos de la membrana celular. Acá vemos lo que les hablaba de la ciclooxigenasa A1 y la ciclooxigenasa A2. Tenemos que la COX-1 o ciclooxigenasa 1 es la constitutiva, es la que nos produce prostaglandinas y tromboxanos, la prostaglandina I2 que nos ayuda a la protección de la mucosa gástrica y renal, que es fundamental, y nos ayuda a la hemostasia. Ella siempre está circulando, por lo general está produciéndose con mucha frecuencia para la regeneración de los tejidos lesionados. Mientras que la COX-2 es inducible y es la producida directamente al estar en contacto con una noxa o con una lesión. Ahí tenemos las prostaglandinas inflamatorias, y que son los que van a mediar o a liberar mediadores de dolor, de inflamación y de fiebre. Entre estos tenemos los COXIB, Celecoxib, Toricoxib, entre otros. Los COX-1 son el diclofenac, el ibuprofeno, el ketoprofeno, las distintas familias de AINES, de acuerdo a los derivados de dónde derivan. ¿Qué es lo que pasa? Que en estudios recientes y no tan recientes hablan de que por lo menos el meloxicam tiene acción tanto COX-1 como COX-2 y es útil en algunos pacientes, o más útil que incluso un COX-2 selectivo. ¿Qué tenemos que tener cuidado con los COX-2? Que al inhibir la COX-2 inducible o la ciclooxigenasa 2 inducible con un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2, con un COXIB,
Vamos a dejar libre la producción con ese ácido araquidónico que se libera de la membrana de los fosfolípidos. Vamos a aumentar la producción de tromboxanos y vamos a tener un trastorno de hemostasia, un trastorno de coagulación a mayor, o sea, el paciente va a tener más, el sistema de coagulación va a estar más inclinado hacia la producción de agregación plaquetaria, y por eso tenemos que tener cuidado, debido a que la principal contraindicación de los pacientes o la principal precaución de los pacientes que utilizan inhibidores selectivos de la COX-2 es pacientes que no tengan ictus o que no tengan patologías cardíacas hipertensivas, tipo insuficiencias cardíacas, que no tengan trombos intracardíacos. ¿Por qué? Porque nos pueden generar un ictus. ¿Por qué? Porque hay mucho más ácido araquidónico liberado al sistema, y como se inhibe la COX inducible, nos queda libre la COX constitutiva, que es la que nos produce estos tromboxanos. Entonces, todo tenemos que manejarlo con cautela y precaución. Otro grupo de fármacos que tenemos son los opioides, que debemos utilizarlos combinados. Por lo general no tienen utilidad si lo utilizamos solo. Tienen una gran acción, un gran efecto bastante bueno en los posoperatorios inmediatos y en los dolores de cáncer, que son dolores de moderados a severos. Ellos actúan ¿dónde? En los receptores mu, kappa y delta, que se encuentran en el sistema nervioso central, articulaciones y tubo digestivo. ¿Qué van a hacer ellos? Inhiben la adenilatociclasa. Al inhibir la adenilatociclasa, el ATP no puede convertirse en AMP cíclico, lo que nos libera una cascada, lo que nos bloquea una cascada inflamatoria con la liberación de calcio. Acá tenemos el mecanismo de acción de los opioides, como vemos acá. Esta es la neurona, la neurona presináptica, donde vemos que viene la fibra aferente C, el estímulo doloroso, la noxa, nos comienza a producirse ATP. En condiciones normales se produciría AMP cíclico, esto liberaría sustancia P, calcio, y se liberaría ese calcio al espacio posináptico y entraría esto ocurre en las astas dorsales de la médula espinal. Al actuar la morfina a nivel de los receptores de la adenylatociclasa, al bloquear la adenylatociclasa, este ATP no se produce y no se produce esta liberación de esta cascada inflamatoria. Luego, en el espacio posináptico también actúan los receptores mu, produciendo salida del potasio de la célula, nos produce hiperpolarización, y esto nos lleva a la ausencia de la nocicepción, debido a que la neurona no se despolariza, sino que se hiperpolariza. ¿Qué tipos de opioides tenemos? Tenemos opioides fuertes como la morfina, la oxicodona y el fentanil, que son de manejo más avanzado, manejo anestésico o manejo por otros especialistas que tienen contacto con pacientes con dolores más fuertes. Y tenemos los opioáceos débiles, como son el tramadol, la codeína y el dextropropoxifeno o dexpropoxifeno. El tramadol viene en tabletas, viene en gotas, viene solo. También puede venir combinado, pero se puede utilizar solo en combinación con una gran cantidad de AINES. Mientras que la codeína sí viene combinada por lo general o con paracetamol o con diclofenac, por lo tanto es un poco más compleja de titular su dosis. El dextropropoxifeno no se utiliza con mucha frecuencia. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los analgésicos opioides? Las náuseas, los vómitos, la constipación y la sedación excesiva. Esto aunado a la dependencia que producen los opioides, ha generado gran miedo de parte de los médicos para el uso de los mismos, pero el miedo solo denota ignorancia. Siempre que aprendamos cómo utilizar los opioides,
vamos a tener un gran aliado en el manejo del dolor. ¿Por qué se produce dependencia? Por el efecto que tiene el de inhibidor de la recaptación de serotonina, te produce un estado de placer. Los opioides te inhiben la recaptación de serotonina, te generan alegría. Y todos somos adictos a la alegría, todos queremos ser alegres, pero no con opioides ni con opiáceos. Tal es el caso que los primeros antitusígenos que se producían eran opioides. La morfina se vendía, la heroína, perdón, se vendía combinada en jarabes para la tos por el efecto antitusígeno que tiene, y se veía que los pacientes dejaban de toser, mejoraban de la tos, pero seguían consumiendo los medicamentos. Y produce dependencia y tolerancia, que vas a necesitar más dosis. Y la dependencia implica que el paciente va a hacer cualquier cosa para conseguir el medicamento. Entonces está generando un vicio en el paciente. Y eso no es lo que queremos lograr con el paciente. Aprendamos a manejar los opioides para que tengamos un aliado en el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico. Muchísimas gracias por su atención. Estudien porque hay examen de esto. El día de mañana vamos a hacer una discusión entre cómo diferenciar un dolor neuropático, un dolor somático, y vamos a hacer cuadros comparativos, vamos a ver algunos casos clínicos para que se vayan adecuando a la presentación de casos clínicos en el futuro a lo largo de su carrera. Este es mi número de teléfono, está completamente a la orden, siempre que sea en horario de oficina. Este es mi Instagram. Estamos en contacto y nos vemos mañana para la próxima clase.